Saludamos al doctor Pérez. ¿Cómo está usted? Me alegro que esté bueno de salud, al igual que su familia. Y bueno, en esta crisis sanitaria, de todo no ha sido malo. Hemos estado y estamos con la familia, unos leyendo, investigando, escribiendo y viendo también en YouTube historias, experiencias. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor Pérez? Gracias por la invitación, saludo a la radio escucha. Bien, te agradezco mucho. Bien, estamos aquí en casa, sometidos a la cuarentena, como todos los ecuatorianos, ¿no? Ha sido una época muy difícil para todos, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Doctor Pérez, en algún momento leí que usted dice que el Fondo Monetario es el único que podría salvarnos debido a que no tenemos reservas, a que nuestra deuda externa es casi impagable, que nuestras exportaciones han bajado notablemente, que las remesas que nos envían nuestros compatriotas también han bajado. Y la pregunta es, doctor Pérez, si el Fondo Monetario Internacional, que no le regala nada a nadie, así está históricamente dicho o comprobado, ¿usted cree que si nos ayuda, cuál sería el precio socioeconómico por salvarnos, entre comillas? Efectivamente, yo escribí eso en el Universo y así lo creo. El Ecuador, pues, eso sí, público, carece de reservas monetarias. Los 12 años de la dictadura correísta, pues, nos dejó prácticamente quebrado el país. No hay reservas monetarias, el Estado no tiene dinero la empresa privada, no tiene dinero la clase media. Usted se dará cuenta que el Estado pide a los empresarios que le den plata subiendo impuestos y los empresarios a su vez piden plata al Estado para líneas de crédito. Es un círculo vicioso, ¿verdad? En otros países, en otras naciones, Colombia, por ejemplo, tiene reservas más de 50.000 millones de dólares, lo que le facilita crédito del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Perú tiene 30.000 millones de dólares de reservas. Nosotros tenemos nada, no tenemos ninguna reserva monetaria. Entonces, el Fondo Monetario es básicamente la puerta de salida que tiene el Ecuador. El fondo ha cambiado, esa imagen histórica que usted se refiere ha ido evolucionando. Hoy en día, con motivo de esta pandemia, hay una presión muy fuerte internacional para que el fondo acelere más sus líneas de crédito a terceros países y ponga en orden las finanzas internacionales. Yo creo que el Ecuador va a ser de los primeros países que va a acceder a algún tipo de crédito importante. El país ha hecho también cambios, ha pasado leyes importantes, la ley de reestructuración de las finanzas públicas. No obstante las críticas que se hicieron, es una ley que pone un poquito más de control al gasto público. ¿Cuál es el costo? El costo es básicamente poner en orden las cuentas fiscales, someterlo al Ecuador a una disciplina fiscal que no la ha tenido desde hace años, no solamente antes de la dictadura de Correa. El país ha sido endémicamente un país indisciplinado fiscalmente. Ahora se agravó eso, ¿verdad?, durante el correato, pero eso ha sido un problema serio que ha tenido el país y que pone en peligro obviamente la dolarización. Nosotros, a diferencia de otros países, no podemos mandar imprimir billetes, tenemos por eso una bajísima inflación, pero obviamente aún muy alto. Esto tiene que terminar, tenemos que dejar y abandonar el modelo económico que hemos tenido durante tanto tiempo
y comenzar a enfrentar la realidad. Nosotros no podemos gastar más de lo que tenemos que producir más, tenemos que ser una sociedad más productiva, más eficiente, un sector público más reducido obviamente, pero más eficiente. Son esas lo mínimo que podemos hacer, que nos va a exigir el Fondo Monetario, y yo sé que a muchos no les va a gustar, pero no hay otra salida. Si usted tiene otra salida, o los economistas o los políticos tengan otra, que no la digan, porque ya les digo, no podemos imprimir billetes, no tenemos reservas monetarias, la empresa privada, el sector privado no tiene fondos para seguir contribuyendo, entonces realmente no veo otra salida. Los préstamos con la República China son extremadamente onerosos, y ya nos han hecho, ya están pesando demasiado sobre nuestra caja fiscal. 7 de la mañana, 16 minutos. Estamos dialogando aquí en Huancavilca 830M y en Caché FM con el señor doctor Hernán Pérez Los, analista político, económico y también, ¿por qué no?, cultural. Oye, doctor Pérez, es verdad, se ha cambiado, se ha sensibilizado un poco el Fondo Monetario Internacional, pero hay países como Portugal, cuando llegó una crisis económica, Portugal, Grecia, el mismo España. Bueno, Grecia optó por el fondo y no sale todavía. Portugal no optó por el fondo y salió de la crisis. Bueno, acá los mismos funcionarios del Fondo Monetario Internacional han reconocido que el país que más lo atacó el coronavirus es al Ecuador. Sin embargo, pues es verdad que son otras las condiciones económicas de Perú, pero acaba de recibir, o por lo menos le acaban de aprobar, un crédito de 11.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional. Acá apenas tenemos 1.400 con proyección a 2.000. ¿No cree usted, doctor Pérez, que hay que presionar o hay que trabajar más en ese orden? Porque yo coincido con usted y con todos los que opinen que no necesitamos incluso que el Fondo Monetario Internacional nos diga, tenemos que hacerlo, tener ordenadas las finanzas públicas y tener siempre un criterio de la escasez y de la austeridad. Completamente de acuerdo con eso. Entonces, doctor Pérez, ¿qué podemos aspirar del fondo? Si ya esa es nuestra salida, creemos que esa es nuestra salida, ¿cómo debemos actuar con ellos para que aún más se sensibilicen y aumenten las cuotas de créditos y nos recomienden para que los demás organismos multilaterales de crédito opten por darnos más dinero, que los necesitamos y que, en mi criterio, modesto por cierto, es la única salida que tiene el Ecuador? Usted. Gracias. Mire, efectivamente, el Perú ha recibido una fuerte inyección de recursos de parte del Fondo Monetario, pero usted mismo lo señala, ¿verdad? Es un país que tiene reservas monetarias importantes. Entonces, como cualquier institución financiera, el Fondo Monetario da cuenta o puede verificar que es un país que puede responder, digamos, sobre esos recursos financieros que pone a disposición, porque hay una reserva que lo sustenta. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Chile. Son países que pueden hacer frente a programas del Fondo Monetario con cierta facilidad o flexibilidad, porque el fondo conoce, pues tampoco va a botar los recursos simplemente de forma un poco deportiva.
hay un sentido de responsabilidad. En el Ecuador ese no es el caso, lamentablemente. Lamentablemente en el Ecuador, si los pocos fondos que ha llegado del Fondo Monetario, si vale la redundancia, es precisamente por la poca disciplina que hemos tenido, porque no tenemos reservas, porque estamos simplemente, el fondo está confiando en la palabra del país, etcétera. Y porque tenemos una cuota, ¿verdad?, de nuestros derechos de giro sobre el fondo. En todo caso, tenemos que aceptar esta realidad. Podemos, claro, mejorar un poco las condiciones de ajuste que se nos va a pedir, pero al Fondo Monetario, si queremos tener éxito a largo plazo, porque no es que vamos a simplemente obtener fondos de esta institución y luego simplemente incumplir los acuerdos. Tenemos que estar unidos, tenemos que tener una sociedad coherente, tenemos que tener conciencia, nuestra clase dirigente tiene que tener claro a dónde va el país, porque ese es uno de los problemas, ¿no? En Argentina fracasó el programa de ajuste del Fondo Monetario, entre otros, porque era un país dividido, con una administración muy confusa, muy débil, muy errática, como la del señor Macri, que realmente lo que hizo fue que profundizó la crisis y volvieron las cosas al estado actual, y hoy usted encuentra a Argentina otra vez que ha hecho un default. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que aprender de esas lecciones, tenemos que unirnos los ecuatorianos, tenemos que tener líderes políticos que entiendan, ya sean de oposición, de izquierda, de derecha, de centro, de la sierra, de la costa, vaya usted a saber. Pero este país ya tiene que terminar esta historia de esta fragmentación, esto que cada barrio es una república, cada provincia, cada región, no nos entendemos entre nosotros. Eso tiene que cambiar. Nosotros no podemos ya jugar con esta crisis económica, pues de lo contrario nos va a llevar a situaciones insospechadas. Estamos aquí casi prácticamente bailando en el abismo, en un abismo de una crisis, de una implosión social de enormes consecuencias. El país está quebrado, es que tenemos que aceptarlo, está quebrado. El Estado está quebrado, el empresariado privado está quebrado, el país en general está en una crisis. Esto ya venía antes de la pandemia, estimado amigo. Antes de la pandemia ya el país estaba en una situación extremadamente difícil. Lo que sucedía es que el gobierno estaba tratando de, como lo ha hecho muchas veces otros gobiernos, tirando un poco la pelota, como se dice vulgarmente, para que lo arregle el próximo gobierno. Lamentablemente, o quién sabe, por suerte, ya no puede hacer eso. Tiene que tomar el toro por los cuernos, porque la crisis le puede explotar al actual gobierno, pero estamos hablando de semanas, de un mes, de dos máximo. Le puede explotar porque no hay fondos, no hay dinero, no hay del sector privado tampoco, hay una reactivación. El cálculo más conservador es que el país retrocede económicamente casi al borde del 10%. Es una recesión bárbara que vamos a tener y que ya hemos comenzado a tenerla. Dar para atrás, es decir, vamos a empobrecernos todos los ecuatorianos en un 10%. Entonces, situación es muy, muy delicada. 7 de la mañana, 24 minutos. Estamos dialogando con el doctor Hernán Pérez Los, analista acá en Huancavilca 830M Caché FM. Bueno, el gobierno, desde que comenzó mal en materia económica. Tuvo dos decisiones malas, porque así tenemos que calificarlas, al decidir o nombrar dos ministros de Economía que estaban más perdidos que Papá Noel en el mes de junio. Y luego, pues, el gobierno nunca presentó un programa macroeconómico para saber los agentes económicos a dónde iban. Lo recuerdo que lo comentábamos con mi compañero Lenín Artieda, e incluso se nos citó fechas que iban a anunciar el programa macroeconómico. Nunca se lo anunció. Pero bueno, ya pasado los meses y los años, doctor Pérez, la leche
ya está derramada e imposible recogerla. Ahora el ministro Richard Martínez ha anunciado un proceso de reestructuración de la deuda, lo cual es bueno, está bien, porque ahí está el kit del asunto, como se dice. Y los inversionistas y los acreedores de nuestra deuda, los bonistas, etcétera, etcétera, desde afuera, también lo ven bien. Sin embargo, desde la legislatura, lo he dicho yo también, con todo respeto, ciertos sectores de la legislatura están promoviendo censurar al ministro de Economía, digo yo, para justificar su permanencia como legisladores, de que no han hecho absolutamente nada. No lo digo yo, lo dice la ciudadanía en general. Pregunta usted, doctor Pérez, con estos antecedentes y otros, ¿es oportuno un juicio político al ministro de Economía, Richard Martínez, en este ambiente o panorama que tenemos y un proceso que él ha anunciado de reestructuración de deuda? No es oportuno. Ya los juicios políticos, si usted quiere, podríamos decir que pasaron ya de moda en el Ecuador. Es un resabio del parlamentarismo insertado en un sistema constitucional presidencialista, ¿no? Es un absurdo, es como usted bien dice, un manotazos ahí para tratar. Vea, a quien debieron haber juzgado y removido en el Parlamento, en el Poder Legislativo, es a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. ¿Por qué no explican entonces estos señores que ahora quieren hacer un circo con el ministro de Finanzas? ¿Por qué en su momento no permitieron y no dieron paso en la comisión respectiva para que se lleve y se la destituya a esta señora que está haciendo malabares ahí extraños en el Consejo Nacional Electoral, como el de aprobar, ¿verdad?, al partido político por el cual quiere meterse el correísmo otra vez de regreso, pese a un informe de la Contraloría que dice que no, que hay un problema muy serio, o había un problema muy serio de la firma. Volviendo al tema, no creo que es oportuno. Yo creo que el ministro Martínez tiene que enfrentar esta situación. Estos son simplemente cosas que otra vez ratifica, ¿verdad?, una asamblea en la que hay 30 asambleístas investigados por corrupción. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Verdad? Es prácticamente la cuarta, es casi prácticamente podría decirse que es el parlamento más corrupto que hay en el planeta. Usted dígame dónde hay un parlamento de 130 diputados, en los cuales más de 30 están siendo investigados por la Fiscalía por corrupción. Yo no veo sentido a este juicio político. El señor Martínez ha hecho lo que tenía que hacer, tenía que ver la manera de pagar y honrar la deuda externa. Aquí es muy sencillo, muy facilito decir no paguemos deuda, llevémosla para acá. Bueno, señores, hubiéramos tenido los mejores hospitales del mundo si los señores diputados no se hubieran repartido los hospitales. Ahí está el problema. No está el problema en que se paga la deuda y no se la dedica a la crisis de salud. No pagar la deuda significaba volver otra vez al default, volver otra vez a la época del señor Maguad y del señor Correa, que por hacer experimentos, ¿verdad?, por hacerse querer llamar la atención a nivel internacional, el uno y el otro por la arrogancia propia y la ignorancia en materia política, hundieron al país y no salimos y no pudimos volver a los créditos internacionales, a los mercados durante mucho tiempo. Claro que es muy cómodo, estando afuera del Ministerio de Finanzas, sentar y dar recetas y decir, bueno, hagan esto, hagan lo otro. Si yo estuviera de ministro, iría a la China y en un minuto pondría a los señores chinos de rodilla y les haría reestructurar toda la deuda. Es muy sencillo eso, pues, estimado amigo, usted sabe decir eso, pero eso no es la realidad. Vivimos como en dos mundos, los ecuatorianos, lamentablemente, el mundo ideal, el mundo irreal, el que todo el mundo habla, pontifica, dice,
Y lo otro, el mundo de las cifras. Las cifras dicen que estamos quebrados. No nos gusta aceptarlo, pero a nadie le gusta aceptar que ha llegado a un punto de insolvencia y de quiebra. Por más real que sea esta situación. Y eso es lo que hemos hecho. Y en esa situación es lo que nos estamos. 7:30 a.m. Mi compañero, el licenciado Lenín García Vega, tiene inquietudes para usted, doctor Hernán Pérez Los. Gracias, economista. Doctor Pérez, muy buenos días. Permítame alejarme por un segundito de los temas económicos. Queríamos consultarle a usted su criterio en relación a los últimos actos que se están desarrollando por parte de la Fiscalía General del Estado, atacando a una corrupción de la que se ha hablado durante mucho tiempo, pero sobre la que se ha hecho poco. Las últimas acciones de la fiscal son aplaudidas por la mayoría, sin embargo queda la sensación de que se lo pudo haber hecho antes, de que pudo haberse actuado con una mayor celeridad desde el principio, de que justicia que tarda no es justicia, ¿no? Durante 3 años el gobierno del presidente Moreno ha hecho referencia a la cirugía mayor contra la corrupción, y recién ahora es que se empieza a intervenir sobre una situación que sin duda pues afecta y molesta a una gran mayoría del país. Su lectura en función de esto, doctor Pérez. Buenos días. Sí, es verdad, esto pudo haber sido antes. Yo creo que ahí se puede especular, no sé si el acuerdo que firmó hace una semana o 2 semanas con la ministra de Gobierno, un acuerdo que tiene mucha importancia, que a su vez da un poco el mensaje de la debilidad institucional de la Fiscalía, porque este es un acuerdo que en otros lugares no debería darse. La Fiscalía debe tener suficiente fortaleza institucional para actuar por sí sola, pero yo creo que puede ser que por ahí haya algún tipo de explicación. Ahora, ¿por qué se firmó este acuerdo de colaboración recién ahora y no antes? Parte, yo creo que del asunto es mire, la Fiscalía tiene muy pocos funcionarios, tiene muy poca, la fiscal cuenta con un equipo muy limitado, no es como las fiscalías de otros países en la que el presupuesto es bastante representativo. Y yo supongo que ha estado absorbida, es que el tema de la corrupción es tan grande, es como una montaña, como el Cotopaxi o el Chimborazo, y tratar de con un martillo simplemente destruir eso es muy complicado. Probablemente la fiscal se siente hoy ahora un poco con mayor peso institucional, vaya uno a saber qué motivos son, pero es verdad, esto debió haber sido antes. No ha habido una colaboración del gobierno. Mire que este acelerarse de los hechos sucede, acabo de darme cuenta, una coincidencia, que es con la eliminación de la Comisión Anticorrupción que estaba adscrita a la Presidencia de la República, ¿no? Que era un absurdo eso de ahí. Pueden haber muchas causas, pero lo importante es lo que usted señala, ¿verdad? Que finalmente, porque aquí hay un funcionario que está haciendo lo que la ley manda, eso es todo. Es curioso, ¿verdad? No está haciendo nada heroico, está haciendo simplemente lo que la ley le manda hacer, así como debían ser los asambleístas, los prefectos, los alcaldes, todo el mundo deberían hacer lo que la ley manda que hagan. Aquí es por primera vez en varios años, en décadas, ¿verdad? En la que hay una fiscal que comienza a trabajar de acuerdo con la ley. Eso es todo lo que hay que hacer. Doctor Pérez, para que quede claro, ¿qué gana o qué pierde un gobierno que lucha frontalmente contra la corrupción? Se lo pregunto por las denuncias que hubo de forma consecutiva en relación a la desaparecida Comisión Anticorrupción adscrita a la Presidencia de la República, que no hacía nada. Por otro lado, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que una de sus funciones es la de luchar contra la corrupción, y sobre eso tampoco hace nada. Y se lo pregunto también por la promesa, por el anuncio desde los tiempos de la campaña del gobierno de Lenín Moreno, que decía que iba a conformar una comisión internacional de lucha contra la corrupción, como existe la CICIG en Guatemala,
y eso, más allá de un tibio intento por constituirla, pues también quedó en nada. Entonces, parecería que hay una intencionalidad política y que algo gana o algo pierden los gobiernos por el hecho de luchar o no contra la corrupción. ¿Y cuál es su criterio en relación a aquello? Parte del problema es que por años se ha metido en el ADN de la clase política ecuatoriana que la corrupción no le importa al país. Vaya uno usted a saber de dónde salió esa idea, pero que ocupa en un tercer, cuarto lugar en las encuestas, y que no, que la gente quiere solamente empleo y hablemos del empleo, y que la corrupción es secundaria, no es relevante, no atrae votos. Hablar de la corrupción es hasta algo que se siente uno incómodo, que no es atractivo, que esto no trae seguidores, etcétera. Mire usted, y la consecuencia está ahí. Y probablemente lo que ha sucedido es que se lo ha usado como un comodín, simplemente hablar de la corrupción, se lanzan ideas y luego hay un problema interno en los gobiernos o en los partidos de que no dan pie con bola en ese tema, digámoslo buenamente, sin pensar mal, y simplemente abandonan el tema y pasan a otro asunto que lo consideran más importante. Ahora eso está cambiando, probablemente ese también es un mensaje que lo ha recibido la Fiscalía, y hoy en día yo estoy seguro que ya esta cantaleta se cansó la gente de venirnos a decir a los ecuatorianos que no es relevante la corrupción en la agenda y en el orden de las preocupaciones de los ecuatorianos, porque ahora la corrupción ha matado gente, la corrupción llevó a la muerte a muchos ecuatorianos. Doctor Pérez, ¿y usted cree que entonces la lucha contra la corrupción debería estar dentro de la agenda de quienes aspiran a la presidencia de la República en el 2021? Sí, yo sí creo y esperemos que así sea, que tenga un puesto en la agenda, y si no, tenemos que exigírselo a los ecuatorianos, tenemos que presionar a los partidos políticos, a los candidatos, a que nos digan por qué escogieron a fulano, por qué escogieron a sutano, qué tiene esta persona, es una persona honesta, es una persona de antecedentes limpios, es una persona honrada, o es simplemente un futbolista, un boxeador, un corredor, un atleta, o una vedette de telenovelas, y que pues eso le da suficientes méritos para ser elegida popularmente. Esas son las preguntas que no se han hecho en el Ecuador por mucho tiempo y que ahora yo creo que tenemos que hacer. Economía.